Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer estruendo se escuchó, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabado
abatido y dolido estás, y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Bienvenidos a una nueva reunión de la Iglesia de Calle Cabrera. Estamos acá para abrir la palabra de Dios y ver qué tiene ella para cada uno de nosotros. Antes les voy a contar que ayer, sábado, se repartieron todos los alimentos que se habían donado de la iglesia a familias. Había 50 bolsas de alimento, a la hora y media ya no había más bolsas, muchos pedidos de ropa, entre ellos unos que quedaron sin poder resolver porque no había, que eran
zapatillas de talle 42, 43, 44, zapatillas grandes, así que vamos a llamar a los hermanos. Si ustedes tienen posibilidad de donar algunas zapatillas de esos talles, de 40 en adelante, en buen estado, llévenlas a la iglesia o conéctense con cualquiera de nosotros para que durante la semana podamos entregarlas. Muchos pedidos de ropa, muchos pedidos de alimentos, pedidos de oración. Y hablando de pedidos de oración, quiero hacer un pedido especial por un amigo mío. Andrés se llama. Él es de La Plata. Apareció con un poquito de neumonía, por las dudas se internó, pero ahora lo han pasado a terapia. Se ha extendido la neumonía. Y yo le dije que la iglesia de Cabrera y todos los que veían el video iban a orar por él. Así que los invito a que podamos orar por Andrés ahora, por su salud y también por todos los enfermos, por todos los necesitados. Así que acompáñenme en una oración. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú bendigas la vida de Andrés Justiz, su salud, su familia, su esposa, su hija, que pongas tu mano de sanidad sobre él y también sobre cada familia que está transitando por esta enfermedad. Padre, ponemos en tus manos esto, ponemos en tus manos esta enfermedad, ponemos en tus manos la salud de cada uno de ellos y queremos pedirte, Señor, que sobre todo cada uno de ellos pueda buscarte y encontrarte como su Salvador. Bendícenos ahora al abrir tu palabra. Bendice a cada uno de los que nos escucha y pon tu mano de sanidad, de perdón, tu mano de amor, Señor, tu bálsamo consolador en cada corazón en esta mañana. Guíanos y háblanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora ya hemos comenzado con esto y ustedes saben que yo quería hablar de algunos pasos que nos llevan a la depresión espiritual. La depresión es una enfermedad del siglo XX, del siglo XXI, que se ha acelerado con todo esto de la pandemia, pero la depresión espiritual también. Ustedes saben que hablaba el otro día con un pastor y me decía que al principio la gente escuchaba muchos devocionales, los mensajes, pero que ahora iba mermando la audiencia, iba bajando el interés, porque la gente se cansa, porque le agarra una especie de depresión de no poder ir a la iglesia, de no poder escuchar, de ver siempre videos y no poder desarrollar su vida normalmente. Y ustedes saben que el apóstol Pablo habló de este tema en 2 Corintios 12:7, yo lo tengo acá ya abierto, dice, el apóstol Pablo estaba hablando de los problemas de su vida. Era un apóstol que él había echado fuera demonios, había curado enfermos, había resucitado al muchacho que se había caído, Eutico, el que se había caído por la ventana, lo había resucitado. Pero él no podía utilizar ese poder para curarse él. Y él en 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo hablaba acá del mensajero de Satanás. Justamente el tema que estamos desarrollando en los devocionales de Job, el mensajero de Satanás que lo abofeteaba, dice, porque Pablo tenía cataratas en sus ojos, no veía, y cuando escribía con grandes letras, por eso siempre tenía algún ayudante, o Lucas, o Timoteo, u otros, Demas, hasta que después lo deja también, pero no podía escribir, su vista estaba nublada. Qué bendición cada uno de nosotros tener la vista, ¿no? Pero Pablo no la tenía, y él dice, para que la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado, porque él había visto el tercer, el cuarto cielo, había visto la palabra de Dios obrar en su vida, había caído del caballo viendo el resplandor del Señor, y había estado 3 años aprendiendo su palabra, en Arabia, como dice en Gálatas. Y Pablo dice que para que toda esa revelación que Dios le había dado no lo enaltezca, no se enorgullezca él mismo,
dice, Dios le había permitido una prueba. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros a veces necesitamos una prueba, un aguijón en la carne para volver a Dios? Pero ustedes saben que a veces ese mensajero de Satanás puede traernos hacia Dios o también nos puede endurecer. Y ustedes se acuerdan cuando vimos al principio de la cuarentena Elías. Elías había sido un profeta súper especial para el pueblo de Israel. Y Elías ve que Jezabel lo quiere matar y viendo el peligro se asusta, se deprime. Pablo también decía el Señor, te he pedido tantas veces, te he pedido que me saques este aguijón en la carne, dice, esto, que me des la vista, y no lo has dado. Señor, y esto debe ser para que mi orgullo no crezca, para que las revelaciones no me hagan sentir arriba del pedestal. Y a veces nosotros necesitamos también tener un momento quizá de miedo, de crisis, como le pasaba a Elías, viendo el peligro, sale escapando, se escapa de Jezabel y quiere morirse. La depresión espiritual. Miren, en Santiago 4:7, el apóstol dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, a veces si tomamos este versículo, solamente una parte, decimos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces parecería que esto se contradice con lo que dice Pablo, porque Pablo dice, huid, huye de las pasiones juveniles, huye, no enfrentes, huye. Pablo diría, soldado que huye de una guerra sirve para otra guerra, pero Pablo dice, huye, y Santiago dice, resistid al diablo, pero no. Fíjense que si vemos todo el versículo, el texto y el contexto, dice, someteos pues a Dios. Primero someterse a Dios, después resistir al diablo. ¿Por qué? ¿Qué está hablando? Está hablando que nosotros, con Dios en nuestro corazón, con Dios en nuestra vida, con el sometimiento de nuestra vida espiritual a Dios, podemos hacer frente a todos los embates del diablo sin que nos hagan mella. Como el agua que cae en el pelaje, en el plumaje del pato, sigue de largo. Las tentaciones siguen porque el Espíritu de Dios nos defiende y está con nosotros. En Romanos se nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada ni nadie, pero tenemos que estar en el amor, tenemos que estar sometidos adentro. Dios tiene que estar adentro de nuestra vida para que pueda ser realidad la lucha diaria que tenemos que enfrentar. Miren, cuando Elías se ve rodeado por Jezabel, no le hace frente, huye. Pero huye despavorido y huye y se va lejísimos. Camina y camina y camina hasta que Dios lo encuentra. Perdió el sentido de la vida. Se tiró debajo de un árbol y quería morirse. Quería morirse. Y yo sé que muchas veces, a veces en nuestra vida no encontramos el derrotero, el camino recto, donde seguir. Y a veces la depresión nos cae. Y queremos, como le pasaba a Job, como le decía a su esposa, maldice a tu Dios y muérete. Queremos dejar todo porque decimos, Dios no escucha. Y esta semana pasada hablaba con una hermana que habían entrado a robar a la iglesia. Le robaron todos los aparatos de audio, todo lo más caro, se lo robaron. Y hablaba con esta hermana ese día que le habían robado, y ella llorando me decía, pareciera que Dios no nos escucha. Parecería que Dios no escucha mi oración, nuestra oración. Estamos trabajando, juntamos esto para tener la iglesia, tener unos equipos y nos lo han robado. Pareciera que Dios se olvida de nosotros. Y hablando con ella yo le decía, mira, Daniel oraba y el Señor cuando llega en su auxilio le dice, Daniel, desde el primer día escuché tu oración, pero llegaba 20 y pico de días después la ayuda de Dios, el auxilio de Dios. Dice, pero tuve oposición. Y yo le decía a esta hermana, mire hermana, usted ore porque el Señor escucha y responde,
pero a veces hay oposición. A los 2 días recibo un mensaje y una foto. Hermano, Dios escuchó nuestra oración y me manda una foto de todos los equipos que habían robado en la puerta de la iglesia. Una mujer, su hijo estaba guardando esos equipos, le dice, ¿de dónde son esos equipos? No, me los dieron mis amigos para que los guarde acá por unos días. Dice, pero esos equipos son de la iglesia. No. Se los subió todos al auto y se los llevó, se los devolvió. ¿Cómo obra Dios? Y esta hermana decía, parece que Dios no me escucha. El tiempo de Dios no es el tiempo mío. El tiempo de Dios no es el tiempo suyo. Nosotros somos todo apuro, todo ya, llame ya, conteste ya. Y Dios tiene sus tiempos para escucharnos, para respondernos, para guiarnos. Y nosotros debemos saber esperar en Él. No perder el sentido de la vida, no encontrar o extraviar el propósito, deseando morirnos, deseando desaparecer. No, esos son los pasos que nos llevan a la depresión espiritual. Cuando Elías piensa esto, se olvida de Dios. Se olvida de Dios y se subestima a sí mismo. Dice, no, yo ya no puedo estar más. He peleado, maté a los de Baal, prediqué el evangelio, cayó fuego del cielo, Dios me escuchó, pero ahora no va más. Esto no va más. Se subestima él mismo. Someteos pues a Dios. Debemos acurrucarnos al amparo de nuestro Dios, como decía el salmista, el que mora al abrigo del Altísimo. ¿Qué ventaja tenemos los cristianos de estar bajo la ala protectora de nuestro Dios? El Señor, cuando miraba a Jerusalén y lloraba y decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? El Señor, en una visión amorosa, decía, ¿cuántas veces quise protegerlos como la gallina protege a sus pollos, a sus pollitos, y no quisieron? Y usted y yo tenemos esa ventaja que podemos guarecernos bajo la ala protectora del Señor. Pedírselo, decirle, Señor, me siento débil, Señor, me siento cansado, Señor, voy error tras error, quiero que vos me guíes, que tú hagas en mi vida lo que quieras, pero Señor, yo ya no puedo. Elías se subestima a sí mismo. Pedro se subestimó a sí mismo también. Después de haber negado al Señor, se volvió a pescar. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que se subestimaron y se olvidaron de Dios. Y el Señor no quiere que eso pase en nuestra vida. Que usted sienta temor, que yo sienta temor por lo que va a ser, lo que va a ser el futuro. Que sienta temor ante tanto miedo que nos meten. Dios es un Dios de poder, un Dios de fuerza. Un Dios que puede vivir adentro nuestro y cambiar nuestro ser. Y a veces la soledad también nos juega en contra. Los que tenemos la ventaja, la bendición de tener familia, hijos, nietos, a veces quizás no entendemos lo que sufre el hombre, la mujer sola. Y la soledad también nos lleva a un espectro quizá triste. Nos lleva la soledad, a veces podemos estar rodeados de mucha gente, pero ser solos, sentirnos solos. Y estos pasos que nos llevan a la depresión, que los vemos a lo largo de la palabra de Dios, también tienen solución. Sí, estos pasos que nos llevan a deprimirnos tienen solución. ¿Por qué? Porque el mensajero de Dios es aquel que viene. No hay que hacerle caso, no hay que dominarse, dejarse dominar por el mensajero de Satanás. Satanás siempre va a querer darnos miedo, meternos temor, pensar mal, tirarnos para abajo. Pero el mensajero de Dios, el mensaje de Dios dice, yo estoy con vos y te voy a hacer un siervo útil. Te doy este tesoro en vasos de barro para que vos esperes en el poder mío y no esperes en tu poder. Cuando Elías estaba entregado, Dios le manda comida y agua
para que reponga fuerzas, el alimento de Dios. Y nosotros tenemos este alimento en la palabra de Dios que es invalorable. Es invalorable y a veces no lo aprovechamos. Ese alimento que nos da sabiduría, nos da capacidad de entender, que nos da la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Es el alimento que Dios quiere que usted y yo consumamos. Es el alimento espiritual que nos hace crecer, nos hace ir avanzando en los pasos. No podemos ser siempre bebés, así como la mamá deja de darle el pecho, deja de darle leche y empieza a darle la papilla, el puré, después empieza con una zanahoria pisada, empieza a darle comida sólida. El creyente también debe empezar a tener comida sólida, no esperar solamente del pastor, no esperar solamente de un video de alguien que dé predigerido, sino empezar a comer en forma personal y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Miren, cuando el Señor se le aparece a Elías y le dice: Elías, Elías, te equivocás. Hay muchos que aún no doblaron su rodilla. No estás solo. Dice: volvé porque hay muchos que todavía me honran. Y ustedes saben que eso me hace acordar a Eliseo con su siervo. Cuando ve que todos los ejércitos enemigos habían rodeado la ciudad donde él estaba, ¿qué pasa? El siervo de Eliseo le dice: Eliseo, nos van a masacrar. Dice: no, Eliseo. Eliseo dice: no. Muchos más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dice: y ora a Dios para que abra sus ojos y ve las huestes celestiales en defensa de aquellos. Y mi amiga, mi amigo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La presencia de Dios está al lado suyo y a veces no la notamos. Necesitamos pedirle al Señor: Señor, quiero verte, quiero sentirte, quiero estar con vos, te necesito. Miren, la visión de Elías en el capítulo 19-12 fue una visión renovada de Segunda Reyes, ¿no? De Primera Reyes 19, Primera Reyes 19-12. Es una visión renovada. La visión de Dios es una visión renovada que da nuevos bríos, nuevo camino que Elías no veía. Y si usted está en esta situación, esos pasos que a veces el mensajero de Satanás que nos abofetea, a veces la crisis de fe que miramos alrededor como los discípulos que miraban que la barquita se les caía. Si capaz estás como aquellos que en vez de resistir, someterse a Dios y resistir, sentís los embates y te das por vencido. Cristo quiere ofrecerte su poder, su mano, para que salgas adelante. Él tiene un programa para tu vida, tiene algo que es importante para tu vida, que Él quiere cumplir. Y yo te invito en este video a que puedas orar a Dios y pedirle por tu vida, entregarle tu vida, pedirle perdón por tus pecados, por aquellas cosas que aún Él no ha perdonado, pero que no pediste perdón. Él quiere hacerte una hija, un hijo suyo. Quiere que vuelvas a tener una vida espiritual plena. Y si a veces nos pasa como Pablo, que el mensajero de Satanás nos abofetea, a veces Dios permite la prueba, como a Job, pero tiene su bendición, tiene su programa. Mi querido hermano, si Dios crees que no escucha tu oración, Dios la escucha y la responde. Próbalo, no falla. Ojalá que puedas probarlo en este día, decirle al Señor: Señor, libera mi corazón, perdona mis pecados, te quiero entregar, perdona mis miedos, perdona mi depresión, perdona mi olvido de Dios y todas estas cosas que me embaten, que me tiran. Señor, cambia mi vida, te la entrego a ti. Que podamos esta semana caminar tomados de la mano de Dios. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama.
nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor